Son las 13 horas 34 minutos. La propuesta de nueva constitución que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre contiene en su capítulo 9 la regulación de los sistemas de justicia, que de aprobarse la opción que aprueba la nueva constitución reemplazará al actual capítulo sexto del texto constitucional vigente denominado Poder Judicial. En el texto propuesto se regulan principalmente los tipos de jurisdicción que se reconocen, sus principios, el Sistema Nacional de Justicia y los tribunales que la integran, así también como el Consejo de la Justicia. Es súper importante conocer esto, cuáles son los cambios profundos, hay solamente cambios de nombres. Bueno, vamos a conversar de todo esto con el abogado, también ex presidente de la Corte Suprema entre 2010 y 2012, integrante de la Corte Suprema y académico actual de la Universidad Andrés Bello, Milton Huica. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, gusto saludarlos, Igual, Lucía y, Marcelo. y Marcelo. Sí. sí, profesor, muchas gracias por su tiempo y por dedicarnos también a la televisión y la radio de la Universidad de Santiago. Este momento que es tan relevante para todos nosotros y nosotras que estamos por votar en el 4 de septiembre el apruebo o el rechazo a esta nueva constitución. Para empezar, hay dudas en esta nueva constitución, en este nuevo proyecto constitucional. Todas y todos los chilenos, independiente de la raza, origen, ¿vamos a ser iguales ante la ley? Bueno, es lo que pretende la nueva constitución. Si uno analiza los artículos a que se refieren de las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, que abarcan hasta el artículo 124, casi la mayoría de los artículos de la Constitución, cosa inédita en constituciones, están centradas precisamente en los derechos fundamentales y muy en particular el de asegurar la igualdad en todos los aspectos de la vida institucional de un país y respecto naturalmente de las personas que son naturalmente las que van a operar con una constitución que de aprobarse va a regir los destinos del país un tiempo, por lo menos largo. Siempre las constituciones tienen la esperanza de que duren un tiempo más o menos largo, como ha ocurrido en Chile con las antiguas constituciones que tuvieron tiempo bastante Mm. largo, lo cual revelaba una cierta seguridad institucional o constitucional en nuestro país. La constitución de 1833 casi duró 100 años Claro. Ujú. y la del 25 por lo menos unos 60 años. Y la de 1980, la que menos tiempo, digamos, de la vida republicana, es la que podría tener de vigencia comparando, o si es posible que se logre el apruebo. Mm. Ujú. Y por lo tanto, en esa perspectiva, las constituciones deben ser instrumentos que den una cierta estabilidad democrática e institucional por varios años. Y eso Estamos, es lo que era. sí, Sí. estamos conversando con Milton Huica y queremos invitar a nuestra audiencia también a escribirnos al más 56988815017 sobre las dudas que tengan en materia de justicia en la propuesta de nueva constitución que se llama Sistemas de Justicia. Vamos a conversar también sobre ese cambio de nombre, ¿no es cierto?, sobre sistemas de justicia en vez de Poder Judicial. Pero quiero retomar la pregunta de Marcelo, profesor, porque esa es una de las dudas que se ha sembrado en la opinión pública respecto a la igualdad ante la ley, sobre todo hablando del sistema o los sistemas de justicia paralelo que pudieran tener las etnias originarias, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas. ¿Usted considera que esa materia vulnera ese principio? No, yo diría que no, porque está asegurado de todas maneras, aun cuando se implementara un sistema de justicia paralelo como el que está previsto para los fines de los pueblos y naciones indígenas, en la que ellos pueden hacer uso de los sistemas consuetudinarios que tienen de administración de justicia, no debiera haber un problema de desigualdad, que por lo demás tiene algunos, digamos, contrapuntos, Mm. algunos eh, fiscal- grados de fiscalización. Desde luego, cualquier disputa que se pueda producir frente a la aplicación de una justicia propia, indígena, o la justicia nacional, eh, eso lo resuelve la Corte Suprema. Ujú. El- y en segundo lugar, el otro límite que tiene es que esa jurisdicción no puede afectar los derechos fundamentales ni todos los derechos
consignados en tratados internacionales. Por lo tanto, no es dramático que exista esta separación, que por lo demás es muy propia de los países latinoamericanos. Ujú, Todos los países la contienen, porque todos los países tienen el mismo problema de Chile, quizás en mayor medida que nuestro país. mm, Por ejemplo, yo he visto algunas constituciones, pero me pongo una constitución que pudiera ser, digamos, menos sospechosa, que es la constitución de Colombia, ujú, que sabe que Colombia ha sido regido siempre por gobierno de derecha, mm. ujú, salvo este último tiempo. Esa constitución establece un sistema igual al chileno y no ha habido nunca un problema. ujú, ¿Para qué decir en países más civilizados como Canadá, que también mantiene? ujú, Eh, en general, el tema de las etnias es un tema que Chile preocupa, porque si en Chile hay un problema que está relacionado con el tratamiento que debe hacer un país con una nación, un pueblo, que están convencidos de que son autónomos, que tienen una cierta autonomía y que han reclamado desde ujú, mucho todas las afectaciones que han sufrido por los gobiernos, digamos, que no le corresponden a ellos, ¿no? ujú. La lucha entre el pueblo mapuche y las fuerzas que existen en el país ha sido muy frecuente. Por lo tanto, este es un tema que tiene que tener algún momento de solución. Este no es la solución del problema Claro. mapuche, es un tema que resuelve algunos conflictos Ujú, que afectan entre la misma etnia, ¿no? ujú, Sí. Ninguna persona que no sea de la etnia puede aceptar la aplicación de un sistema que no corresponde. Por lo Abogado, tanto, hay mucha seguridad y no es una cuestión, digamos, que se inventó de Chile, es una cuestión claro. que ya perfecto. es más o menos muy recurrente en otros países. Y en Chile siempre hay una preocupación. En Chile hace muchos años hubo una legislación que se llamaba los juzgados de indios, que Ya. veían estas cuestiones y en que se aceptaban naturalmente precedentes de las etnias mismas. Ujú, Esos tribunales fueron un fracaso finalmente porque no pudieron resolver los conflictos de esas etnias. ¿Ah? Sí, Así que, así que no veo aquí con una claridad espantosa, como lo ven algunos, el tema de una desigualdad frente a la justicia. O sea, la perfecto. justicia que se aplica entre las etnias, que no puede afectar a personas que no conforman la etnia y que tiene límites eso. Ujú, de los derechos humanos y de la Corte Suprema que puede revisar esas actuaciones. Esa Sí. es la mayor seguridad que no la contienen otros países, en todo Sí, caso. muy claro lo que dice abogado en el sentido de que, claro, van a poder recurrir en ciertas materias a esa tradición que tienen estos pueblos originarios, pero ya cuando hay un conflicto mayor pasan a la justicia civil de todas y todos los chilenos y después pueden justicia recurrir penal. a la Corte Suprema. O sea, eso está Sí. claro que va a funcionar de esa manera. Hemos conversado con Lucía el tema de los sistemas de justicia. ¿Qué se entiende por sistemas de justicia, profesor? Bueno, en mi opinión, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista práctico, es reemplazar el nombre de Poder Judicial por un nombre que le dé una cierta autonomía y se emplea el de sistema de justicia, en la que sirve también para justificar la creación de un Consejo de Justicia que va a absorber muchas funciones que tenían antigua o que tiene actualmente el Poder Judicial y que mantiene con mucha fuerza la Corte Suprema. Ujú. No es más que un Un cambio de cambio de nombre, nombre. Pero eh, profesor, eh, eh, le, que le- no tiene ninguna significación, porque uno podría decir, en esta constitución hay un poder ejecutivo y hay un poder legislativo, y cuando se trata del Poder Judicial le ponen un nombre distinto. Bueno, eso es un cambio de nombre nomás, Mm, pero los poderes en general, los poderes públicos en general, no se magnifican por su nombre, nombre, sino por la función que cumplen, ¿no? claro. Eso hay que tenerlo claro. Fíjese usted que la Constitución de 1980 no habla de poder ejecutivo ni poder legislativo, y nunca se ha dicho en Chile no existe un poder legislativo, siempre va a existir. En la Constitución de 1833, por mm, ejemplo, no había poder judicial. Siempre se hablaba mm, de una administración de justicia.
con pocos artículos, y nadie se escandalizó. Bueno, no hay poder judicial en este país, Mm. en una constitución que rigió de 1833 hasta el año 1925, ¿no? Esas cosas que llaman mucho la atención no tienen una mayor significación desde el punto de vista de la esencia. Sin embargo, Eh, profesor, una el consulta. sistema de justicia que se implementa es un sistema que reconoce que la función jurisdiccional, que es la que significa Ujú. la justicia en general, el poder de la justicia, se concentra exclusivamente en los tribunales que esa misma constitución establece y que son más o menos los mismos que habían anteriormente: la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los juzgados vecinales, los Sí. juzgados de instancia y algunos tribunales especiales. Ellos tienen y se le dan los tres supuestos básicos de un poder judicial. Son los únicos que deben conocer un asunto jurisdiccional, son los únicos que deben juzgar asuntos judiciales y son los únicos que resuelven la ejecución de esos asuntos judiciales. Y si además se le otorga independencia a los jueces, para que esto, y responsabilidad, y se les exige responsabilidad, ¿ah? Bueno, están dados todos los supuestos y se asegura totalmente la no intervención, porque una de las cosas que no se dice mucho, hoy por hoy el poder legislativo y el poder ejecutivo no tienen ninguna injerencia como la tiene la Constitución de 1980 con el poder judicial. Ahora, ahora, la relación que existe en eso, ni para nombrar, ni para la administración de los recursos, ni para la función disciplinaria, no interviene, ni Qué para el bueno, nombramiento, qué bueno interviene el poder qué legislativo y bueno el que poder. nombra eso, ministro, Sí, en el sentido de la independencia que ahora tiene el Poder Judicial en tema de nombramiento, de dinero, de manejo propio de su propio sistema, de su sí, propio poder. sobre eso le quería consultar precisamente, porque usted dice, cuando dice ahora lo que mostramos es una independencia, se refiere al proyecto de nueva constitución versus la injerencia que tienen el Ejecutivo El y el nombramiento de los jueces. Legislativo en el nombramiento Lamento. de los jueces. Sin embargo, le quería preguntar, y a propósito de lo que venía mencionando, que personas como Ricardo Lagos u otros líderes vinculados incluso a la centroizquierda, han precisamente cuestionado que se debilita el Poder Judicial al no llamarle poder, sino que llamarle sistema. Y por otro lado han mencionado que se politiza el Consejo de Justicia en base a los nombramientos, a las formas en las que efectivamente pudieran integrar los jueces en los distintos estamentos. ¿Usted entonces no comparte esa mirada? O sea, yo no lo comparto desde el punto de vista intrínseco. O sea, este sistema asegura la independencia de los jueces. Es más fácil, absolutamente. Es un sistema que asegura naturalmente la no intromisión de los otros poderes en los negocios de la justicia. Es un sistema que le asegura a las personas que obtienen una sentencia favorable y esa sentencia se va a ejecutar por la justicia sin intervención de los otros poderes. ¿Por Eso qué? es, ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia con la vigente? o sea, no hay diferencia, pues. Si, Ah, si en esto se repite, Ya, porque la crítica es porque podría haber una diferencia. Y perfecto. yo no le veo una diferencia desde el punto de vista de la función que ejerce este sistema de justicia, este nombre de sistema de justicia por la Constitución de 1980. Pero además, eh, no hay que sincerarnos en estas materias. Este poder judicial que está en esta Constitución, lo menos que tenía era poder. Simplemente Se porque refiere a los la nombramientos vigente. emanaban de los poderes políticos, claro. ¿ah? Emanan de los poderes políticos y el financiamiento dependía del poder político que asignaba el presupuesto que hace el ministro de Hacienda, simplemente. Sí, Hoy pues. por hoy, una norma, fíjese que esta norma que asegura el financiamiento o de la función jurisdiccional está contenida en la Constitución, es una lucha que vienen dando los jueces desde hace más de 100 años, la independencia económica. Ahora lo obtienen. O sea, van a estar más fortalecidos en esa materia. Y a su vez, en contra de los jueces se le exige lo mismo que hacía la Constitución, su deber de responsabilidad y por lo tanto a los jueces le asiste una responsabilidad ministerial porque se contienen los mismos delitos ministeriales que están en la Mm. Constitución antigua. O sea, yo no veo digamos, este temor, digamos, que han manifestado algunos líderes de opinión, en el sentido de que la justicia pierde algo de independencia, de poder.
Insisto, no me vengan a decir que el Poder Judicial tenía total independencia y era un poder tal cual poder como era el Poder Legislativo y Ejecutivo. No, era un servicio público muy importante nada más. Hoy por hoy no se dice Poder Judicial, pero la función que se le entrega es la de un Poder Mm. Judicial. Y en eso a mí me deja conforme, por lo menos. Abogado, Ahora, nos escribe Paola, por ejemplo, y lo que usted está hablando dice, tengo una duda, ¿cómo se van a elegir los jueces a diferencia de ambas constituciones? ¿O es una carrera judicial cómo se elige? ¿O quiénes van a a ver, llegar a la Corte yo, Suprema, por yo, ejemplo? yo, yo, yo tengo varios reparos, no significa que yo no tengo opinión todavía definida por lo que voy a decir, estoy Ya, Ujú. diciendo lo que me parece que está bien. O sea, sí, esta es una constitución que tuvo muchas dudas desde el punto de vista de cuando se implementa la convención constituyente, por los casos y por la forma en que se presentaron ante la opinión pública. Eh, un cierto desorden, con opiniones bastante dudosas. A la larga lanzan también un proyecto con casi 500 artículos, pero con los arreglos que se le hacen con la Comisión de Armonización, sale un documento aceptable, un documento que se ve que hay un trabajo, podemos criticar, porque no hay ningún texto constitucional que no merezca un examen de crítica, ¿no? No hay documentos perfectos. Y eso es lo que, como que escucho yo, de querer algo perfecto que nunca se va a lograr. Todas las constituciones van a tener momentos de interpretación o de aplicación o de reforma posteriores. Ahora, los reparos que a mí me parecían es volver a cuestiones que ya estaban superadas por el tiempo. Por ejemplo, los consejos de la justicia era un tema que se manejó a partir de los años 80 en América, ¿no? Y después de un tiempo se llegó a la conclusión de que en realidad eran inoperantes ya, y que, aparte, o sea, al revés de lo que se pretendía de no politizar la función jurisdiccional, en realidad los actuales consejos de la justicia de otros países lo que han hecho ha sido politizarla. O sea, la experiencia que se dan para justificar lo que son España, Italia, esos dos países, no hay nada que admirar de sus consejos de la justicia. Ujú. En este momento, si alguien lee las noticias de justicia en España, tienen al Poder Judicial bloqueado porque no se ponen de acuerdo en los nombramientos para el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y el Tribunal Constitucional no tiene el personal suficiente porque no se han hecho los nombramientos y de mucho tiempo. Y con la Corte Suprema ha pasado lo mismo. Eh, el Consejo Administrativo es una situación que a mí me parecía ya superada ya. como, como estudioso del tema. Me parecía superada porque incluso CEJA, que es el organismo de la OEA que hace el estudio de esto, llega a decir, bueno, en América ha sido un fracaso, ya no lo apoyamos como lo apoyamos en Estados. Y cuando hubo un proyecto de ley aquí en Chile, porque esto no es una cosa nueva, en la época de Patricio Elwin Ujú. se presentó un proyecto y fue rechazado porque no aseguraba totalmente la independencia. Ahora, lo que sí existe en Chile dentro del Poder Judicial es naturalmente la poca claridad, la poca transparencia, el sistema que se utiliza para nombrar actualmente a los jueces. Ujú. ¿Ah? En que hay mucha crítica, y eso estoy de Mm. acuerdo, en la que en realidad también hay un grado de politización muy fuerte. Eh, 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 en Chile, para la Corte Suprema en que participa el Senado, se ponen de acuerdo como un binominal. En Claro. Sí, Chile pues. desapareció el método binominal para la elección de los parlamentarios, pero no se terminó para la designación de los jueces, de los ministros, Claro. porque como hay que tener esa mayoría alta, ocurría para los nombramientos de la Corte Suprema que naturalmente las partes decidían, de alguna manera decir, este juez es de mi tendencia y este otro juez es de mi tendencia, y llegaba el momento en que el Senado se ponía de acuerdo y había acuerdo para un sector y otro Mm. acuerdo a sector. El Y caso bueno, mío es así. y en varios El casos caso mío fue antiguo y como... había temprano precisamente porque al lado había Mm. otro juez que también lo nombraron porque decían que teníamos, digamos, criterios distintos de Mm. progresismo, de conservadurismo.
Y eso es político. Claro. Sí, No, pues. Es político. y también hemos visto en varios casos también que se han denunciado por parte incluso de personas que han sido fiscales, como el fiscal Gajardo u otros, cómo ha intervenido la política precisamente en bajar las investigaciones en ciertas materias como de corrupción u otras. Sí. Profesor, nos queda poquito tiempo y le quería preguntar sobre una materia importante que ha sido para Chile, que es el Tribunal Constitucional, que usted lo mencionó al pasar también. ¿Cuáles son las diferencias con la Corte Constitucional que actuaría ahora según la propuesta de nueva Constitución? Bueno, en general la diferencia, yo no soy tan experto en esa materia, pero la diferencia es en el nombre, pues. Era Tribunal Constitucional, ahora es Corte Constitucional. Eh, estaban, los dos están en una carta fundamental porque la Constitución del 80 la contempló naturalmente como un organismo jurisdiccional, digamos, eh, independiente y autónomo, ¿no? Y cuya función era cautelar la supremacía constitucional y pronunciarse sobre proyectos de ley. Hoy por hoy mantiene esa misma, digamos, facultades, hay ciertas Independencia. cosas de detalle. Ujú. No, como ya el Poder Judicial deja de tener la superintendencia económica de todos los tribunales, ya no está facultado para dictar autos acordados. Y esos autos acordados podían ser revisados por el Tribunal Constitucional si eran inconstitucionales. Eso no existe actualmente. Pero en materia de competencia, sigue la inaplicabilidad con algunos detalles que la hacen diferente, pero que es inaplicabilidad de todas maneras. Existe la acción de inconstitucional, también con algunos detalles. eh, y bueno, y en general no hay mucha diferencia, salvo en la designación, Eso. en que en la que participaba la Corte Suprema, ahora el cupo de la Corte Suprema lo ocupa el Consejo de la Justicia, que designa cuatro, importante, cuatro jueces. Antiguamente, o el texto actual solo le permite tres. Así que no veo una diferencia en un tribunal que tampoco ha funcionado adecuadamente en nuestro país. No ha sido, Mm. Pero al menos políticamente hablando, ha sido un sí. tribunal que ha actuado naturalmente bajo ciertas influencias de tipo O político, sea, ¿no? Eso, claramente, pues lo claro. binominal No también sé está si presente ahí. este nuevo tribunal cautela esa Mm. poca independencia que puede tener un tribunal constitucional desde el punto de vista de su relación con el poder político que dicta las leyes, y que evidentemente para eso sirve el control del Tribunal Constitucional. No le veo, las diferencias son más bien adjetivas que de fondo, ¿no? Sí. Naturalmente. Una de las propuestas también que hay, abogado, y cortito porque nos queda un minuto, el tema de la paridad en la conformación de todos los órganos del Estado, incluyendo las Cortes. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, a mí me parece bien. Desde luego tenemos la experiencia en nuestro propio Poder Judicial. Creo que ha sido uno de los pocos poderes que se preocupó del tema del acceso de las mujeres a la judicatura. Tanto es que hoy por hoy las mujeres superan a los hombres en los cargos de los jueces y en casi todos los cargos judiciales. Solo queda la parte de la Corte Suprema, pero ya hemos visto que la Corte Suprema poco a poco ya tiene un número importante de mujeres. Y por lo tanto, la paridad desde el punto de vista de, de las personas que conforman el Poder Judicial está en este momento no hay más que hacer, Claro. porque hoy por hoy hay más mujeres que hombres en el Poder Judicial. En- Quizá la paridad que más me preocupa es la paridad respecto de que los jueces tienen que tener como objetivo también en la resolución de los Sí, conflictos el tema de la paridad, la perspectiva. la perspectiva. la cuestión de género, Mm. porque eso puede ir en contra de una norma también muy importante desde el punto de vista jurisdiccional, que es la de la imparcialidad. Porque un juez en un momento dado, frente a una decisión que puede afectar un hombre y una mujer, eh, puede pensar de que la Constitución diciendo, mire, en este asunto y que es discutible, usted tiene que pronunciarse en la duda en favor de la mujer, y eso no tiene nada de imparcial, hay Claro. algo de parcialidad. Y esa es una norma que a mí no sé cómo operar, porque las normas pueden estar en la Constitución y vamos a ver cómo los que aplican la Constitución, en este caso los jueces, la consideran o no la consideran. Sí, Es una cuestión sí, muy solo importante. precisar que parece que al menos en materia de Tribunal Constitucional el gran cambio es la cuestión previa, ¿no es cierto? Que se recurre al Tribunal Constitución antes de que el proyecto de ley incluso se discuta, y eso al parecer ya no continuaría así, sino que efectivamente se revisaría una vez ya aprobado, ¿no? La Claro. ley o en su aplicación.
Y finalmente, para cerrar, don Milton, que esa es como la orientación que le estamos pidiendo a los y las especialistas que están en esta sección. ¿Usted considera que en materia de sistemas de justicia, Poder Judicial, la nueva Constitución es adecuada o la considera un peligro, como dicen otros? No, yo personalmente no lo considero un peligro. Yo creo que tiene una concepción, tiene una estructura que puede ser distinta, pero a mí lo que me interesa son los aspectos de fondo. Claro. A mí me interesa un poder judicial que sea independiente, más que nada, que sea imparcial, ¿Y eso está? que tenga autonomía financiera y que sus resoluciones sean cumplidas. Eso es lo que le da, digamos, la importancia del poder judicial. Si un poder judicial deja de ser imparcial, deja de ser objetivo, no tiene recursos, bueno, no tenemos poder judicial, la gente no tiene acceso a la justicia, porque en el fondo aquí lo que se trata es de asegurarle el acceso y la tutela judicial efectiva de las personas ante un conflicto de relevancia jurídica que se presenta en los tribunales. Eso es lo que a mí me interesa. Y como preguntaba mi compañero, ¿y eso está en la propuesta de la nueva Constitución? Sí, por supuesto, o sea, perfectamente puede trabajarse en ese sentido. Y mire, eso de la independencia es también una cuestión muy personal. Yo puedo ser un juez en que me aseguren toda la independencia y sin embargo a lo mejor no soy independiente, pues me puedo dejar influir por ciertos aspectos o por consejo o por influencia. Claro. Eso es muy difícil. El juez tiene que ser juez porque él se cree independiente, no porque una norma le diga que tiene que ser independiente, porque esa norma la puede burlar de cualquier manera. ¿No? A mí me interesa que objetivamente el juez tenga la herramienta para decir usted tiene herramienta para ser independiente. Ahora, si usted no lo quiere ser, es responsabilidad suya y responderá naturalmente como corresponde frente a responsabilidades de carácter ministerial. Muchas gracias. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema y abogado también de la Corte Suprema y ahora académico de la Universidad Andrés Bello, conversando con nosotros. Que le vaya excelente, que tenga un lindo fin de semana, Milton. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta entrevista y espero que les haya ayudado a solucionar algunas dudas que puedan tener. Por sí, supuesto. Muchas gracias. Es que lo veo muy difícil por lo demás. Hasta luego, que le vaya bien. Chao. Hasta luego. Ya, pues 2 con 1 minuto, nos pasamos 1 minuto.